Bien, continuando con el ejemplo que voy a proponer para el tema de funciones amigas, voy a tomar de un problemario que yo mismo he elaborado, el problema 10.1. Este problemario igual lo tengo disponible si requieren que les envíe copia. En la descripción de este video les voy a dejar mi correo electrónico, solicítenlo y con gusto se los puedo mandar. Bien, el problema para el tema 10 de funciones amigas nos pide, problema 10.1, diseñar un programa en C++ que mediante una función amiga de nombre información calcule e imprima el promedio de edad y el porcentaje de hombres y mujeres que hay en un recinto. La clase de nombre teatro, que contiene la función amiga información, se construye para sumar la cantidad de dinero recopilado de 180 personas que asistieron a la obra, a partir de los miembros siguientes. Bien, nos piden construir entonces esta clase con atributos privados, uno de nombre suma y otros tres de nombre género, edad y costo. Estos últimos tres son apuntadores que voy a emplear para administrar memoria dinámica, recordando que en este caso he de almacenar la información de 180 personas, entonces tendré que generar memoria dinámica para almacenar el género de 180 personas, la edad de 180 personas y el costo que va a tener el boleto de cada una de estas personas. Otro de los elementos con el cual se construye la clase serían los métodos públicos, un método para leer datos y en este caso el método para leer datos va a crear la memoria dinámica de 180 elementos para capturar el género masculino o femenino y la edad de cada persona. Y ahí mismo hay que asignar el costo del boleto acorde a lo siguiente: 90 pesos si la edad es menor o igual a 18 años y 150 pesos en caso contrario. Otro de los métodos que hay que incluir es el de calcular la suma y el de imprimir la suma, o sea el total recaudado. En el otro punto nos piden que agreguemos a la clase teatro la función amiga información para proporcionar los datos requeridos al inicio del programa. ¿Qué nos pide hacer en la función amiga información? Calcular el promedio de edad y el porcentaje de hombres y mujeres que hay en el recinto. Bien, finalmente declaramos en la función principal el objeto teatro y utilizamos los métodos del objeto para su implementación y el llamado de la función información. Esta es la propuesta que se tiene para el tema de funciones amigas. Vamos al compilador para su desarrollo. Nuevamente, si necesitan tener más problemas para seguir practicando con este tema, yo les puedo enviar este documento, solicítenlo a mi correo y con gusto yo se los envío. Pasemos al compilador. Continuando en el compilador, yo ya tengo parte del código escrito. Para no alargar tanto el video, aquí ya tengo mi clase descrita, tomando en cuenta lo que se nos pide en el problema, es generar una clase de nombre teatro. Los atributos privados aquí ya están, es género, edad, costo y en vez de suma puse aquí un total. Y otro atributo que voy a incluir es el n para determinar la cantidad de personas. Pasando a los métodos, en la sección pública tenemos el método de leer y comenzamos con pedirle al usuario que ingrese el número de personas. El número de personas lo asignamos por medio de cin al atributo n y con este valor de n generamos la memoria dinámica para el almacenamiento en los apuntadores género, edad y costo. Entonces, a través del operador new buscamos el tamaño de la memoria que se necesita reservar y el apuntador lo que va a guardar es la primera dirección donde se encuentran los sectores de memoria que se han reservado. Entonces, esto ocurre para género, edad y costo. Una vez que se ha generado la memoria dinámica para el almacenamiento de datos, con un ciclo for vamos a hacer un recorrido de los elementos del arreglo iniciando desde el 0 hasta el valor de n-1. Y solicitamos los datos de las personas. En este caso, el primer texto sería para pedir los datos de la persona t más 1, iniciando con t en 0, más 1 sería aquí 1. Entonces diría aquí persona 1, solicitamos su género, lo almacenamos en el arreglo dinámico con índice t a través de la función getch.
Esta función getChe nos permite capturar un carácter y bueno, particularmente también lo imprime en pantalla. Posteriormente pedimos la edad de la persona y con sein lo capturamos en el arreglo dinámico con índice t. Una vez que hemos capturado la edad, aprovechamos el mismo for para emplear un if y preguntar sobre el dato almacenado en el arreglo dinámico edad. Si el dato que está almacenado es menor o igual a 18, entonces asignamos al arreglo costo con índice t el valor de 90. De lo contrario, estaríamos asignando al arreglo dinámico costo con índice t el valor de 150. Entonces, todo esto me va a permitir capturar los datos y asignar de una vez el costo del boleto, dependiendo de la edad de la persona. El otro método que se nos pide emplear es el de calcular la suma para calcular el monto total. En este caso, el atributo total lo he declarado como privado y bueno, de acuerdo a lo que se plantea, los atributos no se pueden inicializar en esta parte, así que bueno, lo considero inicializarlo dentro del método calcula suma. Esto que les comento de que no se puede inicializar es un concepto que se maneja en la teoría del manejo de clases. Sin embargo, si yo lo hago, aquí no me marcaré un error, lo permite, digamos que es un detalle que presenta el compilador, pero en otros compiladores no podría asignar un valor inicial a mis atributos, puesto que se supone apenas estoy creando mi clase. Entonces, si yo lo hago aquí y corre el programa, no me marcaré un error, pero en otros compiladores sí estaría marcando un error cuando uno genera una inicialización a los atributos. Se supone que para eso también existe el método constructor, que es el que nos permite inicializar los atributos de nuestra clase. Bien, una vez que inicialice el atributo total en 0 dentro ya del método, con un ciclo for hago un barrido de la memoria dinámica de nombre costo con índice t, y el valor que está almacenando lo voy a acumular en mi variable total. Esto que está aquí es lo que anteriormente hemos hablado como el concepto de la suma acumulativa. Bien, entonces con esto concluye este método calcula suma. Ya el último método que nos piden en el problema es imprimir la suma recaudada, imprime suma. Y entonces aquí lo único que hago es imprimir lo que se acumuló en mi atributo total. Vamos a correr el programa para ver el resultado hasta este punto, y lo que sigue es implementar nuestra función amiga. Corramos el programa. Bien, aquí ya nos pide el número de personas. Voy a hacerlo únicamente para 2 personas. El ejercicio nos dice que lo hagamos para 180. No voy a capturar los 180 datos. De manera demostrativa lo hago para 2 personas. Y bueno, para la primera persona vamos a ingresar género masculino. La edad, en este caso, que sea de 12. Segunda persona, que sea femenino. Y edad 20. Y bueno, nada más para comprobar los resultados. Aquí el recaudado dice que es de 240. Tenemos uno que es menor a 18 años, esto sería 90 pesos el costo de su boleto, y uno de mayor de 18 años, esto implica un costo de 150. Entonces 150 más 90 son los 240 que veo yo aquí reflejado. Entonces con esto estoy cumpliendo satisfactoriamente los cálculos que se me piden para la primera parte del programa. Ahora, en nuestra segunda parte, el objetivo es emplear una función amiga que nos permita calcular el promedio de edad y el porcentaje de hombres y mujeres que hay en el recinto. Bien, para lo que se consideró en la teoría del uso de una función amiga, debemos considerar en la sección pública el prototipo de nuestra función. Entonces comenzamos con la palabra reservada friend. El tipo de retorno que voy a obtener, en este caso no voy a obtener ningún retorno, sería void. Vamos a nombrar la información, así es como nos pide que se nombre, información. Y bueno, el parámetro que voy a emplear aquí es precisamente un parámetro que me dé el acceso a todos los miembros de esta clase, de la clase teatro. Entonces aquí sería un parámetro teatro, vamos a nombrarlo t. Y bueno, este sería el puro prototipo de nuestra función. Ahora vamos a desarrollar la acción que se nos pide
para esta función amiga. Así que bueno, voy a copiar el prototipo de mi función. Ya aquí aclaré que es una función amiga, y bueno, el desarrollo lo voy a implementar aquí. Entonces, en el desarrollo, dentro del ámbito de nuestra función, voy a tomar la información que tengo dentro de mi objeto T de tipo teatro para sacar mediante un contador el número de hombres y el número de mujeres. Entonces voy a necesitar un contador. Entonces, aquí sería entero cont y lo inicializamos en 0. Y voy a necesitar también una variable entera para sumar la edad. Entonces aquí sería, vamos a ponerle suma edad, y también lo vamos a inicializar en 0. Una vez que ya tengo mis variables que voy a emplear para calcular el porcentaje de hombres y mujeres y el promedio de edad, vamos con un ciclo for a sacar la información para obtener la cuenta y la suma de edades. Entonces aquí sería int desde t igual a 0 mientras t sea menor al número de personas, y el número de personas es lo que hay en t.n, y voy a incrementar mi variable t más. Aquí este valor de n es el que voy a obtener precisamente de mi objeto t cuando yo haga uso precisamente del objeto dentro del main. O sea, aquí estaría declarando mi objeto t, llamo sus métodos y después aquí voy a llamar mi función amiga. Esta función amiga ya sabemos que se llama información. Voy a hacer su llamado información, y como parámetro le tengo que enviar precisamente un objeto de la clase al cual quiero entrar o ingresar, que en este caso es t. Y bueno, aquí aunque parece ser esto una coincidencia, bueno, no lo es. Al final de cuentas, esta t es un objeto que existe en este ámbito, y este t que estoy declarando en mi función amiga pertenece a este ámbito. Muchas veces se llegan a confundir y creen que es el mismo objeto. Así que bueno, voy a cambiar nada más para que no genere confusión. Le voy a poner d, y entonces aquí sería también d. Lo que hago es mandarle a mi función amiga el objeto de la clase a la cual quiero tener acceso. Entonces sería este parámetro t lo recibe d, y a través de d hago yo los cálculos que se me están solicitando. Bien, una vez dentro del ciclo for, pues con un if voy a hacer el conteo de hombres y mujeres. Para ello me voy a valer de la memoria dinámica en donde se almacenó el género de la persona. Entonces aquí sería utilizar género, sería d.género índice t. Si este es igual a m, o si de género en caso de que sea mayúscula es igual a m mayúscula, entonces lo que hago es incrementar el contador cont más. Entonces aquí lo que estoy contando son los de género masculino. El femenino pues se va a dar por default al obtener una diferencia de este valor con respecto al DN. Otro aspecto que voy a considerar dentro del mismo ciclo for es la cuenta, la suma de la edad. Entonces aquí voy a decir suma -edad más asignación, y entonces ahora de mi objeto de punto edad, que es mi arreglo dinámico con índice t, voy a tomar el dato y acumularlo en esta variable. Al terminar este ciclo for, yo ya tengo el número de hombres, género masculino,
y la edad la suma de edades. Así que bueno, voy a concluir con un cout para obtener en pantalla la información que se me pide. En este caso el porcentaje de hombres sería porcentaje de hombres. La expresión que voy a emplear aquí sería el contador por 100 entre el total, y el total es d.n, y este ya sería el porcentaje que hay en hombres. Para obtener el porcentaje en mujeres, aquí voy a agregar un salto de línea. Para el porcentaje de mujeres voy a considerar la expresión anterior, que es esto, y sería 100 menos el porcentaje de hombres, o sea, esta cantidad, y nuevamente un salto de línea. Entonces ya tengo mi porcentaje en hombres, mi porcentaje en mujeres, y bueno, ahora sería el promedio de edad. Con otro cout digo aquí que el promedio de edad es, y entonces aquí tomo la suma y lo divido entre n, entonces sería d.n. Ahora aquí el promedio que yo estaría considerando es un valor flotante, sin embargo por reglas de variables este valor es entero y el valor de n es entero, así que es conveniente convertir alguno de ellos a flotante. Así que bueno, utilizo el operador cats de cambio, y bueno, con esto ya considero que este valor es flotante. Entero entre flotante me va a dar entero, y bueno, con esto ya estaría finalizando mi función amiga para proporcionar la información adicional que me están solicitando. Y bueno, la implementación ya lo había considerado anteriormente. Hago un llamado a la función, le mando el parámetro de la clase a la cual quiero tener acceso, y bueno, consideren que esto es una función, no es un método. Si esto fuera un método, tendría que hacer su llamado a través del objeto, o sea, tendría que haber escrito t.información. Tomen en cuenta que esto no puede ser porque no es un método, es una función amiga. Bien, vamos a ejecutar el programa para ver el resultado final. Antes de correr, aquí yo tenía un error, ya lo estoy corrigiendo, estaba como más, es una multiplicación, así que bueno, antes de correr hay que cambiar este que era una suma por una multiplicación. Bien, ahora sí voy a ejecutar el programa y vamos a ver el resultado. Para no extender los cálculos y el ingreso de datos, lo voy a hacer para 3 personas. Nos pide el género, vamos a suponer que es un masculino, edad 12. La segunda persona igual sería masculino, edad 15, y la tercera persona sería un femenino, edad no sé, 28 años. Ya como resultado final, bueno, el recaudado ya lo habíamos revisado anteriormente, en este caso sería de 330, 90 más 90, 180, 180 más 150, son los 330. En el porcentaje tenemos que de hombres es de 66.66 y el de mujeres de 33.33%. Son 2 hombres y una mujer, entonces efectivamente el cálculo está bien hecho. En el caso del promedio de edad, pues también consideren que es 12 más 15 sería 27, 27 más el 28, esto me estaría dando 60 entre 3, tendría esto como resultado.
perdón, serían 30, 40, 55. 55 entre 3 tendría como resultado el 18.33. Bien, con esto yo finalizo el video. Espero que quede claro este tema, el de funciones amigas. Prácticamente la implementación consistía en elaborar una función amiga que me pudiera proporcionar la información adicional a lo que se estaba desarrollando dentro de esta clase. Y bueno, vamos a continuar con un segundo ejemplo. Quise hacer este como primer ejemplo porque considero que es un poco más complejo a los ejemplos que he mostrado anteriormente. Nuevamente les comento, si ustedes quieren tener el problemario de donde obtuve este ejercicio, se los puedo facilitar para que ustedes sigan practicando y desarrollando los temas que anteriormente hemos visto en estos videos. Bien, pasemos a otro ejemplo un poco más sencillo y útil para el manejo de una función amiga.